caso de emergencia, la mitad del auditorio tiene que salir por esa puerta y la otra mitad por la otra puerta. Por lo tanto, es importante tener los espacios vacíos y también está prohibido ingresar en el auditorio con alimentos o bebidas. El ponente de hoy, pues seguramente todos lo conocen muy bien, el doctor Luis Zambrano, es investigador titular C en el Instituto de Biología. Nació en la ciudad de Tampico y es egresado de la licenciatura en Biología de la UNAM. Obtuvo su doctorado en Ecología Básica en la UNAM, entendiendo los efectos de las capas en rocas americanas. Realizó un postdoctorado en Aquatic Ecology and Water Management Group en la Universidad de Wageningen, en Holanda. Tiene más de un centenar de publicaciones que constan de 72 artículos científicos arbitrados, 11 capítulos de libros nacionales, 4 capítulos de libros internacionales. Es editor de 3 libros y autor de uno con 56 artículos de divulgación de la ciencia. Ha dirigido 17 tesis de licenciatura y 26 de posgrado, incluso 5 de doctorado. Publicaba mensualmente en La Brújula, una revista digital de nexos sobre ecología urbana. Desde hace más de 10 años ha impartido diversos cursos de licenciatura en la Facultad de Ciencias, Filosofía e Historia de la Biología y Facultad de Arquitectura de la UNAM. También ha impartido cursos en el posgrado de Ciencia del Mar y Limnología y Ciencias Biológicas de la UNAM. Ha desarrollado 21 proyectos como investigador responsable financiados por diversas instancias. Sus líneas de investigación son la ecología acuática y restauración, así como la ecología urbana. Trabaja en la Ciudad de México, Xochimilco, Pátzcuaro, Montebello y Siancán. Es miembro del Aldo Leopold Leadership Program de la Universidad de Stanford desde 2009 y de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2015. Desde el 2000 es investigador de la UNAM y ahora ocupa cargo de investigador titular C de tiempo completo y tiene el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Fue como secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de 2013 a 2017. Gracias. Hola, buenos días. Pues muchas gracias por venir. Pues este es como mi tercer o cuarto presentación en el Instituto de Biología desde que llegué, lo cual me da mucho gusto y ha cambiado bastante. No sé, digo, las personas que tienen un poco más mi edad, como Memo, por ejemplo, y si vieron las otras presentaciones, como que yo doy de chile, de dulce, de manteca. Y esta es una de esas presentaciones que parece más bien de manteca, porque realmente va a hablar poco de biología y mucho más como de el entendimiento del socioecosistema urbano a partir de hacia dónde estoy guiando mis investigaciones últimamente. Y tiene que ver mucho con los servicios ecosistémicos y la fragmentación en zonas urbanas. Y esto es uno de los últimos artículos que saqué a partir de que fui secretario ejecutivo de la reserva, como para tratar de entender cómo le hacemos para conservar lo que queda de la reserva, cómo le hacemos y cuáles son los efectos que hemos venido teniendo los universitarios dentro del Pedregal con respecto a la biodiversidad, pero no solo con respecto a la biodiversidad, sino con respecto al sistema completo, a la ecología completa. Y de eso se trata un poco esto. Voy a terminar fundamentalmente con algo que me perturbó mucho y que realmente hizo que yo pensar en dar un seminario de esto, y es un poco esta relación odio-odio con los ciclistas. Como saben muchos de ustedes, yo soy ciclista y de repente cuando llego aquí o recibo como saludos de ¡ay, qué ecologista eres! Y cosas de ese estilo, hasta ¡ay, qué bueno que tú usas casco! Porque esos hombres ciclistas no sirven para nada y ni siquiera usan casco, y entonces están a punto de morirse porque uno los puede atropellar y luego me meten al bote, ¿no? O sea, como que es más importante que lo metan a uno al bote a que el ciclista pierda la vida. Quisiera yo como tocar ese tema un poco en términos de educación para todos nosotros, no solo para los automovilistas, sino también para los ciclistas, porque estamos empezando a modificar muchísimo la utilización del espacio público que son las calles, y estamos empezando a imponer de distintas formas y distintos sectores de la sociedad nuestros gustos y nuestras formas de utilizar ese espacio que es para todos, que es la calle, ¿no?
Y entonces por eso se llama así la fragmentación de CU, desde los cambios en la biodiversidad hasta el no me odies por ser ciclista, que tiene que ver más bien con todos los servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, empecemos con la parte más ambiental. Justamente está entrando Tania, y Tania, le robé esta transparencia a Tania porque ella ha estado trabajando conmigo justamente en la parte geográfica, y esto es el riñón, en lo que le llamamos el riñón en términos de Pedregal, desde la perspectiva de las delegaciones. Luego, justamente con Tania hicimos este mapa que es muy interesante, es cómo ha venido creciendo Ciudad Universitaria desde que se fundó en 1954. La parte amarilla es el casco central, que es lo primero, lo que se creó en 1954. Al tratar de entender cómo funcionó CU, me llamó muchísimo la atención la historia y por qué estamos aquí. O sea, realmente íbamos a estar en donde es ahora Polanco, un poquito más arriba, en el colegio militar, de hecho, íbamos a estar. Los terrenos del colegio militar eran donde iban a ponerse la universidad, y no se puso ahí porque empezaron las riñas entre la presidencia y los rectores en ese momento. Y en algún momento nos decidieron mandar acá como enclave para el desarrollo del Pedregal de San Ángel. De hecho, y eso fue fundamentalmente la razón por la cual se expropiaron estas 723 hectáreas en el Pedregal, para promover el desarrollo del Pedregal de San Ángel. Entonces, si se fijan, lo interesante es que, bueno, se presenta el casco, y luego los distintos colores son las distintas décadas en las cuales hemos empezado a crecer o hemos crecido bastante, y sobre esto va a tratar prácticamente toda la plática, porque al final de cuentas lo que queremos saber es por qué crecimos como crecimos, o hemos venido creciendo como hemos venido creciendo en términos de infraestructura en Ciudad Universitaria. Y entonces, justamente con Tania, y la menciono mucho porque mucho de esto tiene que ver con los nuevos descubrimientos que hicimos en términos de fragmentación, es a partir de una serie de programas que ya han hecho los geógrafos para saber cómo se fragmentan los distintos ecosistemas a partir de imágenes de satélite, en donde se puede ver los distintos tipos de vegetación y los cortes de los distintos tipos de vegetación. Se puede categorizar a partir de un programa en varias categorías, en las cuales nosotros decidimos hacer 5, cómo funciona un territorio. Y entonces, por ejemplo, la parte más verde, se le puede llamar como el área núcleo de la parte natural, que tiene más de 100 hectáreas. La parte verde clarito es el área núcleo, que tiene menos de 100 hectáreas. Y luego vienen varias cosas, por ejemplo, dice perforado. Lo azulito quiere decir que hay zonas urbanizadas dentro de las áreas núcleo. Y luego viene lo que se llama la orilla, que es todo lo que rodea las zonas núcleo, que tiene una dinámica completamente diferente en términos ecológicos que la zona núcleo. Y luego finalmente viene lo que se llaman los parches, que son lo inverso a lo perforado. Esto es zonas urbanas en las cuales tiene zonas naturales muy profundas, ¿no? Y entonces es esto lógico. Si se fijan, cuando empezamos en 1954, pues teníamos una gran zona núcleo de Pedregal, sobre todo en el sur, y prácticamente mucha área verde, porque al final de cuentas, pues estas son las islas, por acá está el estadio, etc. Y estas zonas no estaban nada construidas, y tenemos estas como que las canchas de bádminton y de básquetbol que están cerca del Camino Verde, ¿no? Para 1970 crecimos un poco, ¿sí? Si se fijan un poquito de los cambios, pues básicamente lo que empezamos a hacer es empezar a tener más infraestructura dentro de la que antes era la zona núcleo de menos de 10 hectáreas, ¿no? Luego 1980 fue un gran cambio. En 1980, si se fijan, lo que hicimos fue partir esta zona núcleo. Aquí está el espacio escultórico, y entonces dividimos esta zona que es enfrente de la Facultad de Ciencias, si se acuerdan, y el espacio escultórico, pero todavía tenemos esta gran zona núcleo por este lado, y por este otro también, que es ahora donde estamos aquí en el Jardín Botánico, teníamos esta otra gran zona núcleo. Pero empezamos a fragmentar bastante más el campus, ¿no? 1990 fue lo peor. 1990, si se fijan, lo que sucedió fue hicimos Metro CU, y entonces separamos esta zona, que ahora es lo que es la cantera, y por otro lado empezamos a cortar prácticamente todas las secciones en donde estamos nosotros ahora, en el Jardín Botánico, pero además
cortamos toda esta sección, que es donde están los pitufos, donde está ahora, donde quieren poner todas las bodegas, etcétera, etcétera. O sea, si se fijan, el crecimiento y la fragmentación más fuerte que tuvo la universidad fue entre 1980 y 1990, justo cuando yo entré como estudiante de la prepa y luego entré a la Facultad de Ciencias, y probablemente la mayoría de los académicos empezamos a hacer algunas de ese tipo de cosas. Luego en el 2000, y ahorita van a ver cosas muy interesantes, como lo que empezó a pasar fue que, como a partir de los 80s, a mediados de los 80s, la reserva se estableció, ya no se podía destruir área verde de las zonas núcleo, sino que se empezó a meter a los edificios en pequeños espacios. Y fíjense en la zona norte, ¿no? Si se fijan, lo que pasó aquí, por ejemplo, fue el campo de béisbol de Andrés Manuel López Obrador, y por esta zona también, y aparecemos nosotros acá abajo. Y aparecen las canchas de lo que ahora es la cantera. Entonces, lo que empezamos a hacer es como, primero nos expandimos, y luego empezamos a retacar en las zonas en las que ya todavía podíamos. No aquí, y no aquí porque esto es parte de lo que es la UNESCO, se formó a partir de los 2000 y cacho, lo que es la UNESCO, ¿no? Y luego en el 2015 lo que sucedió fue todavía retacamos más en donde se podía, ¿no? Retacamos bastante más, y eso generó una serie de pequeñas fragmentaciones, sobre todo en las zonas que estaban más fragmentadas, ¿no? Aún así todavía tenemos estas zonas que son las de la reserva, pero a final de cuentas todo empezó en menos de 60 años. Tenemos una gran fragmentación del hábitat, y recordemos que el pedregal, que tenemos aquí, es el último resquicio que tenemos en términos generales de pedregal, porque el Gran Riñón que vieron hace ratito está completamente urbanizado desde 1950, que fue donde se puso el ancla de urbanización, que es la universidad, a la fecha, ¿no? Y entonces está Perisur, está todo lo que es Tlalpan, Bosque Tlalpan, etcétera. Todo eso se urbanizó hasta el Estadio Azteca. No quedó prácticamente nada de Pedregal, o lo que es Pedregal de Santo Domingo y lo que es Pedregal de San Ángel, no quedó prácticamente de Pedregal, y lo único que queda es esto. ¿Qué nos da de servicios ecosistémicos, o esta fragmentación que nos genera en términos de cambio de servicios ecosistémicos? Y a eso me dediqué en el sabático del año pasado, a entender cómo le podemos hacer para saber cuánto ha cambiado los servicios ecosistémicos en zonas urbanas a partir de la fragmentación, en algo que tenemos claramente bien estudiado y sabemos qué y por qué se urbanizó como se urbanizó, como ha sido universitaria, ¿no? Y entonces, bueno, lo primero que tiene que hacer es tratar de entender cómo crecimos o por qué hicimos toda esta fragmentación. Entonces uno se da cuenta que, por ejemplo, esta es la población del campus, alrededor de 200.000 estamos ahora, un poquito más. Empezamos con 20.000, o sea, en 60 años pasamos del 10% de lo que tenemos ahora a 200.000, o sea, 20.000 a 200.000 personas en este lugar, ¿no? Y los edificios en términos de hectárea subió también dramáticamente, ¿no? O sea, pasamos de menos de 100 hectáreas, que era el casco central, a 260 hectáreas en términos de lo que tenemos ahora, ¿no? Eso es lo que ha venido pasando en términos históricos, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de infraestructura hemos generado a lo largo de los años? Y por ejemplo, tenemos una de áreas deportivas, que es ahora las canchas de los Pumitas, que crecieron muchísimo, o sea, estaban muy bajas, y de repente crecieron muchísimo cuando empezaron los Pumitas a querer más área, y ahora los Pumas, ¿no? Pero tenemos lo de los edificios, que creció, y este es interesante porque se ve que crece de manera dramática, pero encima de lo de los edificios estaban algo que voy a tocar al final de la plática: las calles y los estacionamientos. Las calles y los estacionamientos, sobre todo en los 80s y 90s, que es cuando se expande toda Ciudad Universitaria, es cuando crecen bastante más, y en términos de área crece bastante más que la propia área de los propios edificios. ¿En dónde cambia esto? Cuando nos empezamos a atiborrar, ¿sí? Cuando empezamos a mediados del 2000, de la década pasada, a decir, bueno, ya no podemos seguir expandiéndonos, y entonces empezamos a hacer pequeños edificios en pequeños pedazos entre edificios en todo Ciudad Universitaria, ¿no? Y ahora con Ana Vejiel y Denise, que están aquí también, hicimos una serie de estudios, sobre todo para entender qué es lo que más nos importa como universitarios de la reserva, de la conservación y del campus mismo. Y entonces hicimos una serie de talleres, tanto con la gente de la reserva como con algunos trabajadores, como
con algunos académicos y les dijimos, vamos a hacer un taller y entender qué fregados nos importa, ¿no? Nos importa algo, la inseguridad, nos importa la movilidad, nos importa la conservación, nos importa qué tan lejos estamos o no de un metro, etcétera, etcétera. Y llegamos a este mapa que también ya está publicado. Como ven, parece el ciclo de Krebs, por lo complejo, pero en realidad una de las cosas de las cuales me importa a mí mucho es que es la fragmentación. Uno de los factores que nos perturba, me importa para esta plática, no para todo lo demás, nos importan bastantes otras cosas, que de hecho llegamos a conclusiones bastante interesantes en términos sociales de por qué nos importa, decimos que nos importa, pero no nos importa, digamos, ¿no? Ese es el tipo de cosas que sacamos con esta publicación, que la verdad es que nos dio mucha luz hacia dónde tenemos que, o cómo le tenemos que hacer para conservar lo poco que nos queda en términos de reserva, ¿no? Y entonces uno de los factores es justamente la fragmentación. Hice un close-up aquí para que sigamos hablando únicamente de la fragmentación en términos de servicios ecosistémicos. Entonces estos son los mismos mapas que les acabo de enseñar, nada más es para que se vea un poquito más grave cómo hemos venido cambiando de aquí a acá y cuáles son las razones, ¿no? Y cómo nos enfrentamos en términos de servicios ecosistémicos a que este campus, ¿qué nos está dando o qué nos ha venido dejando de dar a toda la ciudad por un lado y a los universitarios por el otro? Y entonces lo primero que hice, porque a mí desde hace rato me gusta mucho el agua, bueno, he trabajado mucho con agua y al principio, bueno, no al principio, toda mi carrera trabajo con restauración de lagos y de ríos, pero últimamente me he metido justamente a tratar de entender de dónde viene el agua para alimentar los lagos y los ríos. Y como los lagos y los ríos son importantes, pero también es importante los acuíferos. Y los acuíferos, que es de donde tomamos el 70% del agua en esta ciudad, por ejemplo, es fundamental saber si se están recargando o no se están recargando. Y lo primero que hice fue, bueno, la reserva es muy porosa, como es pedregal, todo lo que cae, y lo está haciendo Marcelo, que también está aquí, ahorita un estudiante de doctorado, está tratando de evaluar cuál es el porcentaje de agua que llueve y que se infiltra al acuífero somero. Ya descubrimos que hay un acuífero somero, aunque ustedes no lo crean, no se había diagnosticado el acuífero somero aquí en el sur de la Ciudad de México a partir de Chitle, y no se había diagnosticado y no se sabía a dónde iba, y a la fecha no sabemos exactamente a dónde va mucho del agua, pero son muchos de los manantiales que están en Santo Domingo brotan, o justamente los lagos de la cantera se alimentan de ese acuífero somero, y estamos tratando de entender cuál es la calidad del agua ahí, si funciona muy bien el filtro de la pedregal o no, y cuánta agua se infiltra ahí y cuánta se evapora. Normalmente se infiltra el 25% en un suelo normal, solo el 25% de todo el agua que cae, pero en el pedregal, como el filtro es muchísimo más grueso, es muy posible que se infiltre bastante más. Y entonces a partir de eso dije, bueno, vamos a ver cómo con el puro cambio de uso de suelo, que es esto, el LUC es Land Use Change, ¿cuánto hemos venido perdiendo desde 1954? Si tuviéramos todo el pedregal, hubiera sido el 100% de la infiltración. Sin embargo, como en 1954 tenemos esto, si fuera solo el cambio de uso de suelo, considerando edificios, calles, etc., ¿cuánto hemos perdido de infiltración? Y hemos perdido aproximadamente un 25 a 30%, un 20% más o menos, ¿no?, de reducción de infiltración de agua. ¿Que a dónde se va? Al drenaje. Y del drenaje se va a inundar abajo en las zonas más bajas de la ciudad, y si no, se va al túnel emisor oriente, que se inaugura aproximadamente cada 2 años, y cada 2 años se tiene que volver a inaugurar, ¿no? Estos 20% son graves, pero luego hicimos una serie de modelos que sugieren que no necesariamente puede ser el 20%, puede ser incluso hasta el 50%. ¿Cómo? Lo que pasa es que cuando se infiltra pasa lo mismo que pasa en términos de biogeografía de islas. No es lo mismo un área en la cual tienes pedregal y afuerita tienes calle, que un área sota grandota. La relación área-volumen cambia un poco la cantidad de infiltración, porque el efecto de orilla también puede hacer que se modifique la cantidad de calor que hay en el asfalto y entonces aumente la evaporación. Entonces, incluyendo esta serie de factores en los modelos, hicimos 2 escenarios. Uno en donde la orilla afecta mucho y otra donde la orilla afecta poco. Entonces, si la orilla afecta poco, se reduce todavía más, poco, o sea, se reduce además del 20%, otro 20%. Pero si la orilla afecta mucho, que esa es mi hipótesis,
entonces se está perdiendo aproximadamente un 40% o 50%. Ese es uno de los efectos que hemos generado a partir de la fragmentación del hábitat en Ciudad Universitaria. Y consideremos que la cantidad de agua que puede estar cayendo en las 723 hectáreas de campus, puede dar de beber al menos a unas 6.000 a 8.000 familias. O sea, es el equivalente a lo que consume al año unas entre 6.000 y 8.000 familias en el sur de la Ciudad de México. Esos son más o menos los cálculos que hemos hecho a partir de la expansión de lo que hemos calculado para la reserva. Ahora, no solo hicimos eso, también pensamos en biodiversidad, porque soy biólogo. Aquí estoy trabajando en el Instituto de Biología y luego dicen así como que tú te la pasas haciendo cosas sociales o cosas de agua. También pensamos en la biodiversidad y lo que hice fue agarrar los datos de Conavio, de iNaturalist, y dijimos, a ver, ¿en dónde la gente ha tomado fotos de distintos tipos de diversidad nativa, no exótica, solo nativa? Entonces, bajamos toda la información de iNaturalist y la pusimos, como es georreferenciada, la pusimos en las distintas categorías que sí, el núcleo grande, el núcleo chico, en zona urbana, etc. Y luego hicimos el porcentaje, lo dividimos por pedacitos, cada uno, por pequeños hexágonos, todo el campus. Y entonces, si tú tienes un hexágono con porcentaje de urbano de 20%, ¿cuántas especies se han visto ahí por ahí, naturales? Y entonces tuvimos esta serie de figuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es urbano, en donde entre menos urbano hay puntos en donde se ven muchas más observaciones. Entonces, cuando hay poco urbano, la mayoría de las observaciones más grandes se ven ahí, ¿no? Y si se ven, por ejemplo, los parches, tampoco se ven muchas. Esto quiere decir que la gente no se mete a los parches. Y pensemos en esto, esto no es una colecta de datos científica. Esto es la respuesta de la sociedad cuando dice, ¡ay, qué bonito! Toma la foto y lo sube a iNaturalist. Que es muy distinto, porque no estamos haciendo un análisis de biodiversidad a partir de si estamos urbanos o no. Estamos haciendo un análisis de la percepción de la gente en términos de biodiversidad con respecto a dónde están situados en el campus. Y entonces tenemos que la gente no lo ve en términos en los parches, pero sí lo empieza a ver en algunos lugares cerca de las orillas, y eso es muy lógico porque estás en la orilla del núcleo y empiezas de repente a decir, ¡ay, estoy en la calle, pero mira, a lo lejos veo esta arañita o esta planta y me parece muy interesante! Pero donde se ve más claramente es en que ya se me olvidó porque no alcanzo a leer desde aquí, y si ustedes alcanzan a leer me pueden decir. Perforación. La perforación son los lugares dentro de las zonas núcleos donde la gente transita. Por ejemplo, por aquí. O sea, si uno va caminando por el jardín botánico, esa es una perforación, ¿no? Por acá, perdón, acá, ¿no? La perforación del camino que nos lleva de aquí al CCH se considera perforación. Y la gente camina mucho por ahí. Y la gente de repente ve plantas nativas o animales nativos y dice, ¡qué padre! Y le toma foto. Por eso tenemos un gran número de observaciones en esta zona. Entonces, a lo que voy con esto, bueno, y obviamente en las zonas núcleo, hay zonas en las que cuando es núcleo, la gente muy avesada que se mete mucho al pedregal, puede ver varias, pero si se fijan en donde más hay, en realidad es donde el porcentaje de las zonas núcleos es entre bajo y moderado. ¿Por qué? Porque la gente camina no por las zonas núcleo, sino por las zonas de perforaciones o por las zonas de la orilla, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que estamos viendo en esto es una forma diferente de ver la biodiversidad como servicio ecosistémico. Como biólogos siempre vemos la biodiversidad como servicio ecosistémico, que entre más diverso mejor, o entre más estructura funcional de la comunidad mejor. Aquí estamos viendo que entre más la gente común aprecia la naturaleza y le toma una foto, mejor. Que eso es parte del servicio ecosistémico. La estructura funcional es muy importante porque es la que nos permite sobrevivir por los polinizadores, etcétera, etcétera. Pero parte importante de nosotros como servicio ecosistémico es apreciar la naturaleza y engancharnos con la naturaleza. Y eso es lo que se está midiendo aquí. Y bueno, hay cosas que también son importantes de mencionar en términos de fragmentación.
aquí hice como un zoom a este micro pedacito que nos queda, que está abajito de Insurgentes, enfrente del Trabajo Social, enfrente del ICAT, ¿no? Que es una zona en donde estamos, estamos haciendo restauración, ¿no? Bueno, hicimos mucho tiempo restauración, y déjenme platicarles esto porque es muy interesante en términos de fragmentación. Esta zona es un camellón. Ese camellón está lleno de eucaliptos. Estaba lleno de eucaliptos. Lo que decidimos hacer es utilizar parte del proyecto para quitar los eucaliptos. Ahora, para quitar los eucaliptos necesitas tener a personas que sepan quitar los eucaliptos para que no vuelvan a crecer ahí. Y entonces decidimos contratar a una serie de jardineros que nos ayudaran a extraer esos eucaliptos. Y además de ese proyecto íbamos a tener 2 o 3 proyectos a la par, uno de Zenón Cano, en el cual iba a tratar de entender cuál es el cambio en este microparche de la estructura de insectos, otro de Ana Begier, en donde iba a hacer una sopa de DNA para justamente tratar de entender si antes de la restauración o después de la restauración iba a cambiar la estructura de la comunidad de insectos en la región, y uno de del pinche gringo, de Marco. Bueno, perdón, que tú también. De Mark Olson. Y Mark lo que estaba tratando de hacer es tratar de entender cómo en las zonas apicales de los árboles que estábamos quitando estaba pudiéndose ver en los efectos del cambio climático. Tenemos esos 3 grandes proyectos y nos falló uno, que es el que nos tiró otro proyecto, y es el entendimiento de la relación social con respecto a una acción como esta. Entonces estábamos tirando árboles y de repente el sindicato se enojó, que por qué no lo hacíamos. Y entonces, como no lo hicieron ellos, empezaron a armar un pancho al grado que nos detuvieron todo el proyecto. Fuimos a hablar con el sindicato y le dijimos, es que esto tiene que ser, no nos importa, lo podemos hacer nosotros, sí, pero lo tenemos que hacer a tal y tal, no, lo podemos hacer nosotros. Total, no logramos llegar a un acuerdo y el proyecto se detuvo a la mitad. Entonces, uno de los factores fundamentales en tratar de entender esto es la relación social, política, en términos generales, con el sindicato y las cosas que se hacen dentro de la universidad a partir de las interacciones de los grupos políticos importantes. El sindicato es uno, las autoridades son otros, los académicos son otros, los estudiantes son otros, ¿no? Eso también es fundamental para tratar de entender cómo podemos hacer para mejorar o reducir los efectos negativos de la fragmentación. Ahora, cuando uno piensa en fragmentación en Ciudad Universitaria, como todos somos muy orgullosos Pumas, pensamos, ay, bueno, sí, ponemos un edificio ahí, pero mire la gran naturaleza, yo soy Pedregal, yo soy Puma, a mí la piedra me llama y cosas de ese estilo. Y en realidad, esto es una foto muy bonita, a mí me gusta mucho que tomé ahí cerca del Centro Cultural, pero en realidad lo que sucede es más o menos esto, que esta es otra foto que me encanta poner en pláticas, ¿no? Esto es al lado de las oficinas de la Reserva Ecológica, cerca de la Facultad de Ciencias, los que han ido, muchos de ustedes han pasado por ahí. Me encanta esto, porque este es un camino peatonal que divide la zona jardinada de la zona del Pedregal, que no es reserva, es nada más un Pedregal que no ha estado jardinado, ¿no? Y uno puede ver claramente la diferencia dramática en términos de biodiversidad. Cuando uno piensa en fragmentación, también piensa en esto. Aquí hay muchos bichos, aquí hay menos bichos. Bichos y plantas. Bueno, yo cuando hablo de bichos hablo de los que hacen fotosíntesis, los que no hacen fotosíntesis. Aquí se ve más como agreste, fuerte, duro, y muchos de ellos pueden pasar para acá, sobre todo los animales, ¿no? Pueden darse una vuelta de aquí acá, porque solo está esta barrera, y esta barrera realmente aquí es pequeña. Entonces, esto sí afecta negativamente a la biodiversidad, esta jardinada, porque déjenme decirles que dentro de mi paso como secretario ejecutivo de la Reserva aprendí una cosa muy interesante. Dentro de los grupos de poder están las autoridades, y las autoridades deciden qué jardinean enfrente de su edificio. Entonces, si el director del Instituto de Jurídicas le gustan las bugambilias, tapiza de bugambilias, mientras que si el siguiente director del Instituto de Jurídicas le gusta la mala mujer, quita las bugambilias y pone mala mujer. Entonces, mucho de estas áreas jardinadas está al garete de la preferencia del director o directora de la institución que está alrededor de los edificios. Lo cual, si se fijan, modifica mucho los conceptos de biodiversidad y cambia la dinámica de la fragmentación.
En eso, por ejemplo, uno de los estudios que se hicieron durante el proyecto de PAPIC fue el de el doctor Jaime Zúñiga de la Facultad de Ciencias, en donde trató de estudiar cómo los distintos tipos de vegetación modificaron la estructura de la pelea entre aves, tanto migratorias como nativas, exóticas bueno, exóticas, nativas, migratorias, exóticas, migratorias, nativas. Y se dio cuenta de que puede haber separación de nichos muy interesante cuando existen ciertas características particulares en las zonas jardineras. Entonces, ahí también hay un factor muy interesante en tratar de entender cómo la fragmentación sí está modificando de alguna manera, o de muchas maneras, la interacción con los animales y con las propias plantas. El zacatón, por ejemplo, no se ve afectado, el zacatón nativo del Pedregal no se ve afectado en ciertas zonas, pero sí pierde en otras, y ese es parte del estudio que hizo Jaime, que está muy interesante, sobre todo para entender las implicaciones ecológicas de la fragmentación, ¿no? Pero cuando también hablamos de fragmentación hablamos de esto, y esta es otra foto que muy bonita que un día estaba yo caminando buscando distintos tipos de problemas en la reserva, porque en los momentos se dedica cuando estamos trabajando ahí. Estaban los volcanes, estaban muy bonitos, esta es la zona, una de las zonas núcleos de la reserva, y lo que casi no se ve, y que probablemente ustedes no han detectado, es la reja. ¿Sí? La reja es de lo peor en términos de fragmentación, ¿no? Para muchos animales. Y por más que se ha discutido de que se pongan aquí pasos de fauna, etcétera, etcétera, fíjense ustedes qué pasa cuando sucede eso. Ponen un paso de fauna y luego lo bloquean. O sea, alguien le pone algo, ¿no? O sea, como que no les gusta. ¿Por qué? Porque ¿para qué es la reja? Para que no pase la gente decente. Porque los malandrines pasan de todas maneras, ¿no? Y entonces cuando uno pone paso de fauna, ¿para qué es? Para que pase la fauna. Pero la gente que piensa que la reja sirve, piensa, el paso de fauna por ahí también se pueden pasar los malandrines, y entonces bloquean los pasos de fauna. Entonces no hay paso de fauna decente en Ciudad Universitaria con las rejas, ¿sí? Entonces lo podemos ver aquí, estos son resultados inéditos, déjenme decirles que a lo mejor me van a regañar porque lo estoy presentando, pero es a partir de la famosa zorra que vimos y detectamos. Hicimos una serie de fototrampas en donde está la zorra. Y esto es de los últimos estudios que estamos haciendo ahorita de por dónde está la zorra, dónde detectaron las fototrampas antes y después que está la zorra. Entonces podemos ver que se va moviendo por aquí, se va moviendo por acá, en distintas épocas del año. Entonces podemos saber qué hace la zorra en distintas épocas del año, cuánto se mueve o cuánto no se mueve. Lo que estamos viendo es que no sale de aquí, y no sale de aquí porque está enrejado. Entonces no sabemos cómo entró, pero una vez que entró ya no puede salir. O a lo mejor sí puede salir, pero le cuesta mucho trabajo. Entonces esto es parte fundamental de tratar de entender para qué fregados sirven las rejas. Si las rejas están ayudando a fragmentar, porque no solo es la calle, o sea, que la zorra pueda cruzar o no una calle es importante, pero que tenga encima una reja es también grave. Entonces, este es el tipo de estudios que estamos tratando de entender en términos de fragmentación del campus, al momento de tratar de planear o poner alternativas para el manejo territorial de la zona, a partir de lo que ya tenemos. Y recuerden una cosa que yo creo que es muy importante, que la gente no se da cuenta: las ciudades como ciudad universitaria son muy plásticas. Eso quiere decir que pueden crecer, son plásticas cuando uno piensa que crecen, ¿no? Entonces ya podemos poner un edificio acá, podemos poner otro edificio acá, podemos poner otro edificio allá. Pero también son plásticas al contraerse. Hay edificios, y lo que pasa es que eso lo tenemos que sacar de nuestra mente, hay edificios que ya no son útiles en Ciudad Universitaria, y los podemos reciclar, los podemos tirar y podemos restaurar esa zona. Y eso pasa en muchas ciudades, no solo en Ciudad Universitaria, pasa en muchas ciudades. Las ciudades se expanden y se contraen, y luego se expanden por un pedazo pero se contraen por otro. Son como seres vivos en ese sentido, y al pensarlos como seres vivos uno puede empezar a entender el manejo territorial y mejorar el manejo territorial, sobre todo para reducir los efectos negativos de la fragmentación. Y entonces, por ejemplo, otro de los factores que estamos viendo es la fragmentación, es el número de animales atropellados, no de personas atropelladas. Se me olvidó poner ahí animales atropellados. Uno pensaría que el número mayor de animales atropellados estaría cerca de la reserva, que son esta región. Y no, los animales atropellados están en el casco central. ¿Por qué? No sabemos. Pero es interesante, porque a la hora de pensar en pasos de fauna para, pobrecitos animales que no pueden cruzar de acá, en realidad, a lo mejor se pueden cruzar,
y tenemos que empezar a tratar de entender si sí pueden cruzar o no pueden cruzar. Pero aquí no nos atropellan, en donde los atropellan acá. Y ahora, digo, esta me la voy a pasar rápido porque en realidad es los circuitos conforme fueron pasando, las calles conforme fue pasando el tiempo. Y entonces ya quiero pasar de la parte más ecológica a la parte más social. Generamos un primer circuito, luego generamos otro segundo circuito, que es cuando hicimos la zona de investigaciones, más la Facultad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Políticas. Luego generamos el circuito al final que es la calle Delfín Madrigal. Empezamos a hacer esta serie de pequeños circuitos dentro de la propia reserva, y finalmente que es donde está ahora el edificio del posgrado, ¿no? Ahora, lo que yo quisiera, porque el último servicio ecosistémico que yo quisiera analizar aquí es la movilidad. Es un servicio ecosistémico. Normalmente cuando la teoría dice que cuando se fragmenta, la movilidad mejora. ¿Por qué? Porque si tú tienes un espacio, un edificio acá y un edificio acá y tienes un ecosistema en medio, si fragmentas el ecosistema con una calle, en realidad en lugar de que el individuo haga todo esto, hace esto. Sin embargo, lo que ha sucedido en Ciudad Universitaria, como hemos visto a lo largo de la historia, y lo hemos vivido en este instituto, cuando estábamos abajo, bueno, nosotros parecemos ahora sí que judíos errantes, porque primero estábamos en la Casa del Lago y hemos venido cambiando. Cuando estábamos abajo, estábamos en una zona más comunicada, y nos pasamos a esta zona, que es bastante menos comunicada. Yo al principio decía que esto era como el Santa Fe de Ciudad Universitaria, porque era incomunicado, difícil de llegar y no había dónde comer. Más o menos seguimos Entonces, lo que pasó en Ciudad Universitaria fue al revés. En Ciudad Universitaria lo que pasó es que fuimos gemando con decisiones poco claras a distintas partes, y entonces lo que hizo la fragmentación no fue mejorar la movilidad, sino empeorarla. Y entonces, para empezar a hablar de este tema, quiero nada más platicarles de los estudios geográficos que hicimos. Entonces, por ejemplo, tenemos 723 hectáreas en el campus, de las cuales, de puras calles, tenemos 60 hectáreas. Solo de puras calles. Y otras 60 hectáreas de puro estacionamiento. O sea, no es poquito. En total son 120 hectáreas, que es más o menos el 18% del total del campus, dedicado única y exclusivamente al automóvil. Y olvídense de los edificios, olvídense de incluyendo canchas, incluyendo el estadio. Incluyendo el estadio tenemos 20%. Y nada más para que se den una cuenta, es más de la mitad de lo que tiene toda la reserva. ¿Sí? Y vean el porcentaje de banquetas. Y ahora les voy a enseñar por qué. Esto está al lado de rectoría. Yo lo camino mucho y lo sufro, por eso le tomo fotos cada rato, porque me enojo mucho. ¿Cómo camino esto? ¿Sí? Y luego esto está, ustedes ya saben dónde está esto, ¿no? ¿Por dónde camina uno como peatón? Si uno quiere caminar de aquí a rectoría, el 75% del área no tiene banqueta. ¿Sí? Pero eso sí, tenemos 3 carriles, en todos lados. ¿Sí? Y como ciclista, también uno lo sufre. Decirles que ahorita viene la parte ciclista. Entonces, cuando hicimos la parte de movilidad, nos dimos cuenta que por lo que hicimos solo de 1954 a 2005, y lo que hicimos fue agarrar y decir, a ver, voy a agarrar 10 carreras, ingeniería, derecho, biología, etc. Agarramos 10 carreras y dijimos, antes de 1954, ¿cómo le hacíamos para llegar y cuánto nos llevaba llegar de nuestra escuela a rectoría? Por carro, por bicicleta y caminando. Y luego, ¿cuánto nos lleva en el 2015? A partir de los datos que tenemos. Entonces, se fijan, por carro bajó. ¿Sí? Por bicicleta subió y por peatón subió bastante más. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la forma en que se fragmentó Ciudad Universitaria afectó lo más al peatón y lo menos al automóvil. Ahora, esto es sin contar estacionamiento. ¿Cuánto me tardo yo en encontrar un pinche estacionamiento?
está a propósito así. Y les voy a decir por qué, porque viene la siguiente parte. La jerarquía que ahora utiliza la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, que se hizo del sexenio pasado y que ahora se está moviendo, es primero y más arriba está el peatón, y la toma de decisiones se debe de hacer así. No se está haciendo necesariamente así, y ahorita por ejemplo estamos en una lucha encarnizada en contra del puente que quieren hacer, que se llama Supervía Oriente, en Xochimilco, pero la jerarquía es primero el peatón, luego el ciclista, luego el transporte público, luego el transporte de carga y al final el automovilista. Así es, así debe de ser, y por ley así debe de regirse la gente. La pirámide de movilidad de Ciudad Universitaria es así. Primero las altas autoridades. Y las altas ahí otra vez, yo voy a fijar esto. Las altas autoridades me refiero a las que tienen un chofer y que pueden entrar a cualquier estacionamiento como el rector, digamos. Y que esto no se escuche como crítica. Así es, y así ha sido desde 1850. ¿Sí? Primero las altas autoridades, luego las autoridades, que también tienen chofer, pero que a veces no pueden entrar a los estacionamientos y entonces tienen que caminar por ahí. Luego algunos administrativos que tienen como esta capacidad de que como tienen amigos en los otros administrativos tienen posibilidad de entrar a algunos estacionamientos. Luego estamos los académicos, que tenemos posibilidad por lo menos entrar a nuestro, a nuestra, pero nada más. Pero hay veces conseguimos que alguien. Luego están los trabajadores y los estudiantes con auto, que si bien les va, algunas veces pueden entrar. Y luego están los estudiantes y trabajadores sin auto, que son el 75% de la población. Así es la pirámide de nosotros. Y así la hemos venido construyendo como comunidad desde hace mucho tiempo. ¿Quién toma las decisiones de dónde se ponen los edificios y dónde se ponen y dónde hay banquetas y dónde no? Este grupo, que nunca se da cuenta de los problemas que pasan los demás. Y es un problema de nada más no entenderlo, porque nunca lo hacen, porque siempre van con chofer y van diciendo, bueno, pues si aquí no hay banqueta, cuando les va. Lo digo en serio, porque en las discusiones me las he topado con ellos, me las topé con ellos cuando yo era secretario de Arquitectura, ¿no? Y entonces no tenemos cosas como estas, como peatones. O sea, les invito a caminar por ahí y no sentir que nos van a matar, violar, descuartizar y luego van a lograr estas cosas. Sí, como peatón. En serio, y lo peor de todo es que ya nos estamos acostumbrando. Esto antes era un paso muy bonito, por donde uno pasaba y se sentía seguro, y luego uno rumbo a las canchas de básquetbol, etcétera, etcétera, desde la Facultad de Ciencias, etcétera. Ahora, los invito a pasar por ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Que esto que yo decía de caminar, en realidad es un aumento muy grande, porque ese tipo de investigación está haciendo feo ahí en la Facultad de Arquitectura. Los chavos no caminan por aquí, los peatones no caminan por aquí, y con justa razón, ¿no? O sea, porque esto, o sea, te agarra un malandrín de este lado y ya mejor prefiero que me agarre un oso gris, por lo menos casi ser muerto y a lo mejor aquí no hay. Esto es lo que hacen. Esto es lo que se les ocurre para mejorar la seguridad. Y entonces, como nunca pasan por ahí, dicen, no, pues ya dejamos todo, ya no hay drogas. Y los invito también, como a los académicos que rara vez se suben a un Puma Bus, a que con este mapa, que vienen los presentados todos orgullosos de miren, ya tenemos el nuevo mapa de movilidad, me digan, de aquí del instituto quiero llegar al Instituto de Geografía. ¿Cuántos y cómo en menos de un minuto, porque luego llega el camión y a ver, en menos de un minuto qué tipo de rutas puede y debe tomar? Y no le pregunto a los estudiantes, porque los estudiantes ya se lo aprendieron. A tu puta de catorrazos y de estar perdiendo camiones, ¿no? Estos mapas, y miren, una cosa que le aprendí al actual secretario de Movilidad de la Ciudad de México, que es Andrés Layuz, es que en una de sus pláticas decía, el factor fundamental de la movilidad es la información. ¿Sí? Si uno quiere moverse rápido, necesita información. Entonces necesita saber cuándo llega el próximo camión, necesita saber si el próximo camión va a pasar, cuál es la ruta que tiene que tomar, y la necesita saber en 2 minutos. No descifrar eso. Porque en serio, o sea, yo lo he intentado, créanme, yo lo he intentado y llego y me desespero y digo, mejor le pregunto a alguien, oye, a ver, ¿este va para allá? No, ¿cómo crees?
nostalgia con esto de los ciclistas, de la relación con los ciclistas, nuestra relación con los ciclistas. Y aquí voy a hablar como ciclista y como automovilista, pero también soy automovilista y también soy peatón. Ser ciclista, aquí tiene sus asegúnes. En toda la ciudad tiene sus asegúnes. Mucha gente, muchos colegas académicos me han dicho cuando me ven llegar, además de decirme ecologista, que qué maravilla y cosas de ese estilo, me dicen también, es que yo no lo hago. Y aquí viene algún argumento, algún pretexto. Yo no les estoy preguntando ni me interesa saber si, o sea, pueden decirme, no lo hago porque me da flojera, punto, y está bien, sí. Pero muchos de ellos dicen, es que no lo hago porque es inseguro. Y en parte tienen razón, porque sí, para meterse a las calles se tiene que tener un poco de avisidad o se avesar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo primero que empieza últimamente, lo que ha venido pasando en esta discusión social entre la utilización del ciclista por el espacio público, que es la calle, que todas las calles son espacios públicos, son estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, Javier Troy es un colega mío, un amigo mío que trabaja en el ITDP, y entonces primero ve un Twitter de un individuo de Santa Fe que dice, es el colmo que un ciclista esté pasando por aquí como si fuera completamente exclusivo ese espacio público para el automovilista, ¿no? Y entonces él le dice, es peligrosísimo que no se haga infraestructura para ciclistas. Pero lo que más me gusta es esto. Lo que más me gusta es esto porque dibuja muy bien lo que piensa mucha gente sobre los ciclistas. Lo que piensan los ciclistas es que nos sentimos como los veganos, no sé por qué nos meten a los veganos ahí, y los amblistas, tampoco sé por qué nos meten a los amblistas ahí, nos sentimos tocados por Dios. ¿Por qué? ¿Qué hace pensar a la gente que nosotros nos sentimos tocados por Dios? Nada más porque andamos en bicicleta y queremos utilizar el espacio público. El mismo espacio público que es para todos, porque espacio público es para todos, incluyendo peatones. Y luego viene que este fue del fin de semana, que fue una maravilla, despertó mucho prurito, como diría el doctor Manuel Gómez, entre los ciclistas. O sea, el arzobispo o el obispo de Morelia de repente dice que la gente que va en la ciclovía de Mexicano lo hace para exhibirse. Uno dice, bueno, ¿de dónde fregados saca este individuo que uno sale a andar en bicicleta para exhibirte, ¿no? Sí quisiera que con estos dos ejemplos pensáramos de dónde, que en el fondo hay más bien odio. Es un odio de no comprender qué es lo que está pasando. Es un odio muy similar al que pasa cuando hay gente nueva, ¿sí? Cuando, por ejemplo, es muy similar ese odio al odio que está empezando a aparecer de la gente contra los hondureños aquí en el país. Nosotros que somos un país que abraza a las otras culturas y que abraza a los refugiados, ahora, hoy estaba escuchando en la mañana una encuesta que decía que el 60% no quería que entraran los hondureños para aquí, para ir a Estados Unidos. Y que qué bueno que los está golpeando la Guardia Nacional. Lo cual a mí me parece muy fuerte para nuestro país. Lo podría creer en los Estados Unidos, no lo puedo creer en nuestro país. ¿Por qué? Porque es gente nueva y la gente nueva saca de onda. Los ciclistas somos eso, ¿sí? Somos gente nueva que estamos usando espacio público y saca de onda. Y cuando les quitamos espacio público, como por ejemplo con una ciclovía para exhibirnos, más, ¿no? Y entonces, bueno, lo que quisiera yo decir es, los ciclistas no somos superiores, pero tampoco somos una raza inferior. O sea, no somos superiores, no nos sentimos más, ni menos, ni mucho menos, nada más nos gusta andar en bicicleta. Pero tampoco por eso que nos maten, como luego salen los de TV Azteca a decir, ¿no? Ay, ojalá y maten y atropellen a todos y cosas de ese estilo. Luego salen todos esos escándalos y nos causan un poco de prurito también. Algunos de los ciclistas somos cabrones. Son igual que el resto del mundo. O sea, así como los automovilistas son cabrones y se pasan y se te cierran y te mentan la madre, algunos ciclistas son eso. Y no son la mayoría, como tampoco los automovilistas son la mayoría. Es gente normal. Los ciclistas somos gente normal. Hay unos hijos del nabo y otros no, y entonces los hijos del nabo van a hacer cosas gachas, igual que el automovilista. Pero eso no nos hace a todos ser muy gachos. Mi hermano lo vi a una Navidad y lo primero que me dijo es, ustedes los ciclistas todos son unos bullers, todos, en todo el mundo. Y tú así como, no, es que no somos una religión, una raza, somos gente de todo tipo. Lo único que nos une es que nos gusta andar en bicicleta, ¿no? Como a los que los une ver el fútbol americano, los usan eso. Hay unos buenas gentes y otros no. Como otros que les gusta jugar fútbol. Así es.
¿no? Algunos hacemos porque nos gusta, no lo hacemos para sentirnos superiores, no lo hacemos porque somos muy ecológicos, no. Yo odio manejar, y lo dije en el día de la presentación, odio manejar, me gusta andar en bicicleta. Llego despierto al instituto, todo sudado y pero llego. Y ya llego con ganas de trabajar, no enojado, ¿no? Podemos llevar o no llevar casco. Una de las cosas que me dijeron, ay, es que por lo menos tú llevas casco, no los otros. Créanme que hay estudios que dicen que cuando uno no lleva casco, el automovilista siente que entonces puede ser más descuidado con el ciclista. Porque lleva casco, entonces si se cae, no pasa nada. ¿Sí? En cambio, cuando no lleva casco, el automovilista se siente un poquito más, a ver, vamos a dejarlo su espacio. Entonces, créanme que no necesariamente el casco salva vidas. Hay veces es al contrario, porque estamos dentro de un sistema público. Nos roban la bicicleta más seguido que los automovilistas, y aquí está el pobre de Miguel que le acaban de robar una bicicleta. Justamente, a mí me robó 3 bicicletas aquí, en Ciudad Universitaria. Ningún auto. Pero me ha robado 3 bicicletas en Ciudad Universitaria. Y necesitamos espacios, y no afeamos la arquitectura, y quiero profundizar un poco en esto. Esto es una foto, yo he tomado muchas fotos de distintas universidades en Estados Unidos, sobre todo, donde tienen bicicletas enfrente. Porque he escuchado aquí, ay, es que cómo ponen las bicicletas aquí, está afeando todo el edificio y cosas de ese estilo. Esto son bicicletas que están en uno de los edificios de la Universidad de Princeton. Y si uno se fija, la Universidad de Princeton es una de estas universidades que se van a gloria por tener grandes edificios de grandes arquitectos como Minoru Yamasaki, como Robert Venturi, como Miquel Graves, ¿no? O Graves, no sé cómo se produce, pero todos esos edificios enfrente tienen estacionamientos de bicicletas y están atiborrados, y estamos hablando del país más carrocentrista del planeta, y no les afecta, y si uno va y los ve, no les afecta decir, ay no, pues es que mi edificio, ¿cómo me lo vas a tocar? ¿Me vas a poner bicicletas enfrente? No, ponen las bicicletas porque el factor bicicletas es fundamental para la movilidad en esos lugares. Y no encontré una foto de Stanford, el estado de California que tiene más carros per cápita, tenía una foto de un estacionamiento de bicicletas dentro de la Universidad de Stanford que dices, no manches, es el tamaño del estacionamiento que tenemos nosotros, y atiborrado. Entonces, con esto no quiero decir que yo sea mejor que nosotros, empecemos a pensar un poco que el ciclismo ocupa espacio y es importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esto. Y digo, nada más, cuando uno llega de esta subida espantosa y quiere subir su pinche bicicleta, está del lado, y miren la cantidad de espacio que tenemos hoy. Esta foto fue tomada hoy. Y ahí no se les roban, ¿eh? Bueno, no se me la han robado, desde aquí no me la han robado, porque está aquí el cuidador y está bien. Pero no caben más de estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoy tuve que subir mi bicicleta al laboratorio porque yo no cabía. Entonces, si queremos que haya más ciclistas, necesitamos más infraestructura para ciclistas. Si queremos mejorar la comunicación aquí con el edificio que está haciéndose del otro lado de Ciudad Universitaria, que no es culpa de nadie de aquí que se haya tomado la decisión de hacerlo allá, es culpa de la administración anterior y de los deseos perversos del señor Slim. Si queremos que la gente vaya en bicicletas de aquí a allá, lo que necesitamos es infraestructura. Pero si dejamos al garete la infraestructura aquí y allá, la gente no se va en bicicleta. Los chavos se van a ir caminando y los van a saltar como los han venido saltando, los van a atropellar como los han venido atropellando porque no hay banquetas. Y los académicos se van a ir en auto. Y déjame decirles que el estacionamiento de el estacionamiento 4 se va a llenar, porque está compartido con el C3. Entonces yo no quiero, perdón Susana, no decirles que se vaya, la gente que se quiere ir que se vaya, pero hay un problema de estacionamiento que se tiene que solucionar. Entonces, los ciclistas somos más parecidos a los peatones que a los autos, y esto también quisiera yo decírselos. Pero aún así somos de carne y hueso, y vamos a una velocidad más alta, por lo que nos hace más vulnerables. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo voy de repente, aquí o en cualquier parte de Ciudad Universitaria de repente me ve a alguien y dice, ahí viene, me vale, y se nos ponen unos cerrones marca de agua. ¿Por qué creen que somos hologramas? ¿O porque creen que vamos a la velocidad de un peatón? No es así. Entonces hay veces
parecemos que estamos a punto de estamparnos con el mosquito, ¿no? Hay que darse cuenta que la velocidad y el peso de un ciclista se parece mucho más al del peatón, pero aún así tiene sus características particulares. Entonces, por ejemplo, las bicicletas van a una velocidad de 35, máximo vamos a 35 km por hora. Pero en promedio vamos a 20. La velocidad de los automóviles es de 120, y yo he visto aquí agarrar 120, pero en promedio van a 18, incluso más lento que nosotros en promedio, ¿sí? Nuestro peso cuando vamos en ciclistas es de máximo 120, y eso cuando la bicicleta es pesada, ¿sí? Cuando una bicicleta y cuando uno es gordito, ¿no? O sea, cuando una bicicleta pesa en promedio unos 18, 20 kilos, no pesa más, 25 cuando es de noto, de estas así como. Eso es muy importante en términos de inercia. El peso promedio es de 1 tonelada 200 kilos, más la gente que se sube. Pensemos en términos de inercia. Cuando uno frena a una velocidad de que de repente agarra unos 60 km por hora, uno frena bastante más, se tarda uno bastante más en frenar, mientras que los ciclistas en realidad sí somos ahí más que los peatones, pero nos podemos caer, ¿sí? No somos hologramas, eso ya más o menos. No somos hologramas, entonces aplica la segunda ley de Newton. Dos cuerpos físicos no pueden estar en el mismo espacio al mismo tiempo, ¿no? Ocupamos espacio y vamos echando el bofe, mientras que los automovilistas vamos de mal humor. Vamos como así. Ahora, ¿por qué digo esto y vamos echando el bofe? Porque muchas veces la gente, ay, claro, es que ustedes ciclistas no cumplen con los reglamentos y se van en sentido contrario, por ejemplo, en esta subida que hay aquí. Yo no entiendo, o sea, yo no lo hago, y no lo hago porque digo, un día dije, los he hecho todas, y no me importa, y me subo por allá, pero entiendo claramente que la gente se venga en sentido contrario con esta subida, y eso me lo veo como vamos echando el bofe. Nuestro motor somos nosotros, por lo tanto, y como somos más dinámicos y más rápidos y más flexibles, podemos hacer ciertas cosas como los peatones, ¿sí? Que son seguras aunque no lo parezcan. Por eso podemos agarrar en sentido contrario, ¿sí? Y va en riesgo nuestra, y además le medimos porque va en riesgo nuestra vida, no va en riesgo que tengamos un problema legal, va en riesgo nuestra vida, entonces le medimos bien. Sí cometemos errores y sí hay gente muy avesada y sí todas esas cosas pasan, pero también somos personas que nos fijamos qué es lo que hacemos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que estamos compartiendo el espacio público que antes era exclusivamente para los automóviles. Esas 120 hectáreas que son para los automóviles, estamos queriendo agarrar un poquito para que los ciclistas y el transporte público decente pueda funcionar bien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quitarle un poco al automóvil. Ni modo, para tener una ciudad universitaria para todos, que sea equitativa, que conserve lo que nos queda de Pedregal y que tengamos un buen manejo territorial. Esta fragmentación, con todos estos servicios ecosistémicos y todo este análisis, es para empezar a tomar decisiones rumbo para acá. ¿Por qué? Porque al final tenemos esto. Esta también la hice, la primera vez que la hice se la presenté al doctor Drago, justo cuando iba a la mitad, cuando estaba entrando. Yo le decía, a ver, veamos cómo va de las 720 hectáreas que está hasta acá. Creo que ya la presenté además aquí. De las 720 hectáreas, todo esto es de canchas deportivas. Dígase Pumas y Pumitas. Y algunas que otras canchas de básquetbol y cosas de estilo, y algunas de las que nos prestan luego y nos hacen favor de prestar para ir a jugar fútbol. Luego, todo esto es REPSA. Todo esto tenemos para construcción en 1954. Ahora tenemos todo esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir creciendo? Tenemos pensado seguir creciendo al infinito como universitarios. Sabemos de las necesidades de educación del país. ¿Podemos seguir creciendo en ciudad universitaria como estamos creciendo? ¿O tenemos que reinventarnos en términos de manejo territorial para mejorar las condiciones y saber hacer lo que tenemos que crecer? Y bueno, estas son como estas imágenes que les regalamos cuando estaba en la reserva, que me gustan mucho. Y un día sí sé, casi que ahora que estuve de sabático las presenté y bueno, todo el mundo se enamoró de eso. Entonces, con esto me despido y quiero dar las gracias. Y pues muchísimas gracias por escucharme y cualquier pregunta.
Hola Luis, muchas gracias por tu plática. Yo tenía una pregunta porque también yo fui ciclista por 10 años y tuve que volverme automovilista cuando entré al instituto por la Ciudad de México y porque está muy complicado moverse en bicicleta por el mismo miedo que tú decías. Y la pregunta es, yo me imagino, y es algo que ignoro, si las reglas de tránsito para ciclistas que están en la Ciudad de México, por ejemplo, o como automovilistas que se le tiene que dejar 1,5 metros al ciclista, operan aquí en CEU, porque yo entiendo también como automovilista el enojo con algunos ciclistas, no con todos, pero de repente yo he visto aquí gente que se viene a entrenar ciclismo, que qué bueno, porque la UNAM y todo eso es de todos, pero luego viene el equipo platicando y cotorreando y vienen ocupando todo en vez de venir en un carril de bicicleta donde todos podemos pasar. Entonces, yo una vez tuve un altercado con un ciclista que venía en un domingo moviéndose así, jugueteando por todos lados. Dije, nos vamos a causar un accidente y casi nos agarramos a golpes. Entonces, yo me imagino que hay un reglamento, pero como es la infraestructura también debería ser externalización, pues así. Yo quería preguntar si decir algo así. No sé si quieres que conteste o... Está Susana y Fabricio, ¿hacemos las tres? ¿Para las tres? Sí. ¿Sí? Okay. Sí, yo creo mejor, y así para ahorrar tiempo, porque sí me pasé, perdón. Gracias Luis por el seminario que presentas, disculpa por no haber llegado tarde. Yo nada más quisiera comentarte que estoy totalmente consciente de la cuestión de la falta de estacionamiento de bicis en el instituto. De hecho, alguna vez de manera informal pregunté a los ciclistas si preferirían que las bicis estuvieran dentro o fuera, y la respuesta que obtuve es que las quieren dentro precisamente porque están junto a los vigilantes y porque no se mojan las bicis. Y yo en carne propia he sufrido la barbita de roca volcánica, y lo único que te quiero comentar a ti y a todos los demás es que el viernes pasado estuvimos en un inicio con una visita de la de GAPSU para que nos hicieran una revisión integral de las cuestiones de seguridad y prevención del instituto. Una de las cosas que hablamos fue precisamente el estacionamiento de las bicis. Entonces, sí está, bueno, hay muchísimas cosas que hacer, pero estamos trabajando y te aseguro que es una cosa que está totalmente en el radar y que se va a atender cuando se atienda todo lo demás al mismo tiempo. Porque lo que yo no quisiera es ahorita empezar a componer una cosita y luego otra y otra, sino tenemos que llegar con una perspectiva, eso que me han indicado las altas autoridades, que llegar con una perspectiva completa del instituto, para que cuando sea el momento y nos toque hacer la readecuación de espacios en los edificios A y B y el edificio de investigación del jardín, que se haga todo completo, ¿no? Entonces sí está totalmente en el radar. Bueno, yo solamente quería ver si nos puedes comentar un poco sobre los sistemas de bicicletas públicas compartidas, del por qué no han llegado a la ciudad universitaria, siendo que es tan necesario que las tengamos cerca para la movilidad de los estudiantes y los académicos. Y la segunda, si puedes comentar también sobre el programa Bicifuma, ¿no? Si funcionó o no funcionó, o qué está pasando ahí. Ok, bueno, rápido las contestaciones, porque la primera es el reglamento de tránsito dentro de la ciudad universitaria es el mismo que fuera. O sea, no tenemos un reglamento específico para tránsito de nada, o sea, no tenemos un reglamento de cómo se deben comportar los carros, cómo se deben comportar los ciclistas o los peatones. Estoy de acuerdo contigo que lo que pasa, y insisto, lo que pasa es que muchos son cabrones. O sea, y sí, los domingos, un poco lo que Ciudad Universitaria, como yo lo he hecho, los domingos es como que dice la gente, aquí sí puedo echar a andar y andar bien. O sea, y eso implica hacer tabla de media. Y tienes toda la razón, no necesariamente porque es espacio compartido, porque además todo el mundo se va al centro cultural, y en el centro cultural es de las pocas cosas que están abiertas en Ciudad Universitaria los domingos. Entonces está mal planeado también, está mal dirigido. Lo que urge, y no eres la primera persona que dice, es que también pasa esto, me pasó esto, y alguien se me cerró, un ciclista se me cerró, un patinador se me cerró, y entonces ¿qué? Y le grito y me contestan. Sí, lo que debe de haber son dos cosas. Yo creo que es de las cosas que deberíamos de solicitarles a las autoridades son un reglamento de infraestructura, para entender por dónde uno tiene que ir y cómo. Porque una de las cosas es que la gente, estaba hablando con Jairo el otro día, Jairo
prefiere irse del lado izquierdo del carril y yo prefiero irme del lado derecho. Y me dice, ¿hay algún reglamento? Y yo, no sé. Me dice, es que es más seguro del lado izquierdo. Y yo, sí, pero luego cuando dan vuelta es peor. Cosas de ese estilo. Tenemos que tener un reglamento y tenemos que tener respeto. Con respecto a Susana, pues sí, muchas gracias. Nada más no lo suelten. Porque eso es de las últimas cosas, de las últimas prioridades, no tuya, yo lo sé. Pero sí me queda clarísimo que de muchas autoridades, no quiero decir sus nombres, pero son también la Dirección General de Servicios Generales. Sí, así se llama. Les viene valiendo sorbete. Y luego se les ocurre cada idea que dices, este hombre no se lo subió en bicicleta en su vida, ¿no? Entonces, nada más no lo sueltes. O sea, yo lo único que te pediría es, qué bueno que está en el radar, y en el momento en el que venga, insísteles, porque estos son muy buenos para, ay, no, eso es al final, y eso es al final, y eso es al final, y al final, ay, ya se nos acabó el presupuesto. Entonces, nada más no lo sueltes, eso es lo único que te pediría. Y la de Ulises es, sí, bueno, está Bicipuma, o sea, de las bicicletas compartidas está Bicipuma, no entró Ecobici, no ha entrado nada de eso, en parte porque la universidad es autónoma y sí ha habido proyectos de meterlas, pero no han florecido mucho por la burocracia. No sé si valga la pena, yo sí quisiera decir algo, digo, uno critica a todo el mundo y ahora me toca criticar a los estudiantes. Una de las cosas que me tocó escuchar en algún momento cuando estábamos discutiendo que los estudiantes aquí estaban más vulnerables, etcétera, alguien dijo, pues podemos poner una Bicipuma aquí y entonces que bajen y suban y todos, ay no, qué flojera, y tú dices así como, oye, no, tú tienes 20 y tantos años, lo mínimo que puedes hacer es subir, ¿no? En bicicleta. Los Bicipuma funcionan muy bien, sobre todo a principios de semestre, cuando las bicicletas están nuevas y reparadas. Conforme se van desgastando por el uso, empiezan a tomar las bicicletas y la gente las empieza a dejar de usar. Pero así sí ha funcionado bastante bien. De lo que se quejan los de la Dirección General de Servicios Generales, que son los que llevan el programa, es que la gente no usa cascos. Y yo entiendo que la gente no usa cascos. O sea, imagínate que tenga un casco que no sabes quién se puso antes y si tiene piojos o no. Que es clarísimo. O sea, lo primero que haces es decir, no, no me lo pongo. Entonces, normalmente van con el casco acá. Tiene otro efecto y es, les da pavor. O sea, cuando se acaba el sol, se acaba el Bicipuma. Porque dicen, no, ¿cómo los vamos a dejar en la noche? Y tú, sí, ilumina y pon foquitos. No, ¿cómo crees? Que quién sabe qué. Ese es el tipo de cosas que se nota que hace a alguien que en su vida se trepa una bicicleta. La persona que se trepa a las bicicletas y que dice esto es necesario, no le importa si es de día y de noche, y si hay que poner iluminación, promueve la iluminación y promueve los foquitos. Eso, hasta donde yo me quedé, que fue hace 2 años y medio, que fue la última discusión que tuve con ellos, es pongan los Bicipumas. ¿Qué pasa con el turno vespertino? ¿Por qué los Bicipumas no pueden usar el turno vespertino? ¿No? Sí funciona, podría funcionar más, nada más son cosas de políticas que son las que tenemos que echar hacia adelante. Muchas gracias, Luis. Le invitamos a compartir con el café galletas y podemos hacer más preguntas a ellos.